Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este taller, pero esta diferencia de papurri, como dijimos hace poco, en el cual hay una variedad de ejercicios en el cual ustedes tienen que demostrar cierto dominio. Para eso, vamos a partir con el más simple, que podría ser, a ver, que no me acuerdo cuál era el más simple de todos. Que este, de la circunferencia. Entonces dicen que tenemos que hallar las ecuaciones de la circunferencia, puede ser más de una, de radio 5, que pasan por el punto P33, y los centros de esas circunferencias están sobre la línea recta x menos y igual 1. Y ahí te ponen paréntesis, ahí te matan una sorpresa, que eran que hay dos resultados posibles. ¿Por qué? Tú tienes un punto P, el único que le puedo decir, más o menos como guiarlo, y lo que te están diciendo es que hay dos circunferencias. Vamos a poner que esta es una. ¿Por qué no lo copió? Ahí, copiar, pegar. Y esta circunferencia, ese punto pasa por la circunferencia, entonces está escrita de esta forma. Puede ser cualquiera de estas circunferencias. Pero van a haber dos, y solamente dos, circunferencias que sus centros, que los centros, puede ser acá, este centro y este centro, pasen por una línea determinada. Entonces hay dos circunferencias simplemente. Y eso es lo que te piden, que calcules tú cuál es las ecuaciones de esas dos circunferencias. Entonces le piensen un poco cómo podrían hacerlo ustedes por sí solos, y después yo voy avanzando. Tampoco me voy a dar mucho tiempo, entonces por lo menos los primeros pasos, los primeros bosquejos, ustedes piensen como los pasos a seguir, como la receta. Eso es lo más importante, que te digan, ya, voy a obtener esto, le pago esto y le pago esto, para ver si pueden obtener los valores que se esperan. ¿Ya? Entonces, ¿alguna idea? Ya. Entonces, lo que podrían suponer en el primer caso es que este punto P, que ese punto pertenece a las coordenadas 3, 3, tiene que pertenecer a la circunferencia. Eso quiere decir que si yo no la conozco, primero escribo la ecuación genérica para cualquier tipo de circunferencia. Va a ser de este estilo, en la cual está desplazada al centro. Y en este caso me dicen que el R vale 5. ¿Ya? Entonces, me están dando por lo menos un valor determinado. Recuerden que acá es x cuadrado, y cuadrado, r cuadrado, eso. Y lo primero que podríamos hacer es reemplazar los valores que ya conocemos. Entonces, déjenme... algo que me llegó. Ya. Entonces ahora lo que podríamos hacer es simplemente reemplazar el punto P, porque ese punto tiene que admitir, tiene que cumplir esta ecuación, aunque no la conocemos los valores de A y B, pero en alguna medida lo tiene que cumplir ese R cuadrado, que en este caso el R valía 5, por lo tanto me da 25. Ahora,
No conocemos nada más, tenemos esta pura ecuación en la cual hay dos variables que tenemos que obtener. ¿Por qué reemplazar en 3? Vuelvo a decir porque son el punto que pertenece a la circunferencia, por lo tanto tienen que cumplir esa, si yo la ingreso en valores de x y, me va a dar, me da 25, pero no conozco ni el a ni el b. Ahora, ¿de dónde puedo sacar otra información? De la ecuación de la línea. La ecuación de la línea es de la forma x más y igual 1. Entonces, si puedo despejar a este con un negativo, si despejo el valor de y, me quedaría que el y es x menos 1. Eso quiere decir que para cualquier punto x y va a pertenecer a la línea recta y justo va a haber un punto que va a ser el centro de la circunferencia. Entonces ese valor de x y son los valores de a y b, porque son el centro de la circunferencia. Entonces me va a quedar el 3 más x, o sí, puede ser 3 más x, más 3, y ahora el y lo reemplazo como la ecuación que obtengo ahí, más x menos 1. Y dejé todo en función de una sola variable, que es la variable x, que es el punto que pertenece a la línea recta y que es el centro de la circunferencia. Aquí puedo resolver. Aquí puedo volver a resolver. Ahora es un 2. 2 menos 4 más 4x más x cuadrado. Y puedo empezar a juntar los términos. Entonces, más 4. Me quedaría 9 más 4 más 25. Eso me estaría dando, vamos a la calculadora, 38. Pero es 9 más 4 menos 25. Me estaría dando menos 12. Factor común 2, lo puedo sacar para afuera. Y como está la igualdad igualando a 0, el 2 se va. Y me queda simplemente esto. Aquí hay un factor del 2, pero ese, como estoy multiplicando en 0, yo solamente el 2 ya no es 0. Quiero solamente el término de acá. Y por eso puedo dejar ese puro término. Y ahora tendría que fijarme los múltiplos. Y me estaría dando como resultados dos raíces, las cuales pueden ser perfectamente el 6 y el menos 1. Entonces el x va a ser menos 6 y el x va a ser 1. Entonces estos son ciertos valores que ahora habría que devolverse a la ecuación y decir, ya, la ecuación de la recta, de la circunferencia, estos puntos pertenecen a la recta. Basta con que los corroboremos primero. Reemplacemos por menos 6. El valor del i va a ser menos 7. Y así sucesivamente puedo con 2 puntos graficar la línea recta. Pero lo que le importaba es que cumpliera los valores de la circunferencia. Estaban escritos acá. Entonces, corroboremos que si yo pesco el punto 3, 3, me va a dar como resultado 9 al cuadrado. Y aquí vamos a notar esta diferencia, vamos a explicar por qué aquí hay un error. Y el segundo me va a dar 0. Ahora, ¿por qué pasa este error? Porque cuando nosotros calculamos estas posibles soluciones, realmente los basamos en este término de acá, que está acá. Y ese término es una distancia, porque está al cuadrado. El x también puede ser negativo, puede ser tanto positivo como negativo. Entonces ahí hay una diferencia, porque puede ser fácilmente negativo y el 3 menos algo igual me puede dar al cuadrado algo positivo, para que aporte. Entonces el primer caso es que el menos 6 no da, entonces ahora podría corroborar para el caso del 6.
Para el caso del 6, no da porque simplemente 9 al cuadrado ya sobrepasa los 25. En el caso del menos 6, lo que podrías tener cuando reemplazo en ese, tengo 9, y el de acá tiene que ser también negativo, el más 1, y pasaría a ser 3 más 1, 4, 4, 16. Y me da la opción correcta, el 25. Recuerden, acá el i, cuando escribíamos ya tenemos el valor de x, entonces el valor de x había que corroborar algo que me había olvidado. Tenemos el valor del x, que es menos 6, tengo que reemplazarlo en la ecuación de la recta para poder encontrar el valor del i, y el valor del i va a ser menos 7. Ahí estaba. Estaba acá en este detalle acá que se me había pasado. Entonces, tenemos la ecuación de la recta, en la cual encontramos el punto x, y encontramos todos los puntos de x, y nosotros estamos suponiendo que este valor cumple. Entonces, si ese valor cumple, vamos a hacer todo de nuevo. Voy a escribir acá más ordenado. Vamos a agregar una hoja. Y encontramos la primera suposición. Decimos que el x va a ser menos 6. Y el y que lo acompaña va a ser el par menos 7. Va a formar ese par. Entonces la primera ecuación, que puede ser, sería de esta forma. Nosotros reemplazar en el valor de P33, lo que tendríamos que hacer entonces sería reemplazar en los valores de x y para ver que cumplen la ecuación. Y por lo tanto, me va a quedar menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y hay que corroborar que eso dé 25. Entonces me da 9 más 16 igual 25. Cumple. El primer par sí lo cumplió. Y ahora tengo un segundo par con el menos 1. Con el 1. Entonces si el x vale 1, el y va a tener que valer, ¿cuánto? Acá en la ecuación de la línea, 0. Entonces la segunda ecuación o la segunda posibilidad es que sea x más 1 más y más 0, o el i solo, que no se pone, el 0. Si reemplazamos en el valor P33, obtendríamos 4 al cuadrado más el i, que es 0, que es a, que hay que reemplazar en i, que vale 3, entonces me da 9, y eso de nuevo me estaría dando 25. Entonces encontramos los dos puntos. Encontramos las dos circunferencias. Una circunferencia va a ser la x menos 6 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado igual 25. Y la otra ecuación de la circunferencia va a ser x más 1 al cuadrado más y cuadrado igual 25. El procedimiento que se hizo, que había que pensar, era lo siguiente. Primero, se podía partir de dos lados, pero en general es que ese punto P pertenece a las dos ecuaciones. Entonces, como pertenece a las dos ecuaciones, yo puedo reemplazar los valores de x y, independiente si no conozco el A y el B, que son los puntos como del centro de la circunferencia. Esos son los puntos, los centros de la circunferencia. Para obtener una ecuación de este estilo. Ahora, tengo dos variables. Esas dos variables, me falta una segunda ecuación. La segunda ecuación me la da la línea recta. Entonces la línea recta lo que me da es la relación entre el x y el y. Entonces, como tengo esa relación, puedo reemplazar una dentro de la otra. En este caso, por costumbre, siempre dejar la x. Entonces, reemplazamos el y como el x menos 1. Y ahora tenemos una función con una sola variable. Una función cuadrática que ya la sabemos resolver y encontramos los dos valores. Y esos dos valores podemos reemplazarla de nuevo en la ecuación de la línea recta para encontrar el par de ese valor, en lo que lo acompaña el valor y reemplazar dentro de la ecuación.
Y ahora que está descrita la ecuación de la circunferencia, es simplemente reemplazar en el punto P, porque tiene que cumplir. Esos puntos tienen que cumplir para el valor P33, tiene que cumplir que esté dentro de la circunferencia. Y el centro ya lo corroboramos, porque el centro sí pertenece a la línea recta. Entonces ahí tendríamos la solución de las dos ecuaciones de la circunferencia. Después, podríamos seguir avanzando ahora y hacer este de una elipse, en el cual dice que... no, partamos con este, que es un poco más suave. Pero esto es muy teórico. Entonces dice, demuestre que si hay una función f que es una función continua, entonces la función f está entre a y b, es continua, tal que cuando yo evalúo la función en el extremo inferior, el valor es menor que la variable a, y cuando evalúo esa función en el extremo superior, es mayor que el extremo superior. Entonces la información que nos dicen, dice que la función en este extremo es continua y que cumple cierta condición en los extremos. Entonces, existe un punto, eso es lo que tenemos que demostrar, que existe un punto C entre A y B, que está entre A y B, que la función C evaluada sea igual al punto C. Entonces eso lo están pidiendo, que si nosotros tenemos una función que tiene parámetros, vamos a escribir acá como los posibles valores, esta función lo que me está diciendo es que es continua, entonces la línea no se puede cortar, puede tener cualquier forma. Pero cuando yo evalúo en A, yo sé que la función tiene que ser menor que A, es como la cota que hay acá, pero para el recorrido. Mientras que cuando yo evalúo en B, este punto tiene que ser mayor que esta línea. Entonces, con esa información nosotros tenemos que demostrar que tiene que haber un punto que sea para cualquier C, no tiene que ser al medio, pero para un C cualquiera, que el resultado sea C, que la función sea igual a la variable. Entonces este es un problema de definición o pensar un poco, pero siempre los problemas de definición son súper cortos, pierden mucho tiempo pensando, pero lo puedes obtener. ¿Qué es lo que pasa? Que acá no sé, pusieron la propiedad del punto fijo, yo no apliqué esta propiedad del punto fijo. Yo lo que, o puede ser que sea le llamen a la misma, pero usé otro criterio, que es el de que una función continua, si tú tienes una función continua y tú tienes un punto que su función es negativa, y en otro punto tú tienes que su valor de la función es positiva, al ser continua tiene que haber un punto sí o sí que la función valga 0. Que sí o sí la función valga 0, porque es continua. Entonces, pasar la transición de la función de negativo a positivo la está obligando a que pase por 0. Entonces, lo que se puede hacer es convertir esta función en otra función que dé valores negativos y positivos. Una forma sería creando otra función, vamos a poner acá, x, que va a ser simple la función menos el valor de x. Esta función sigue siendo continua, porque no tiene restricciones, ya que la función x es continua. Entonces, como la función fx es continua, porque lo dicen que es continua, y el x, cualquier número, no tiene restricción alguna. No hay restricción. Recuerden que las restricciones parten por las raíces, las fracciones, los logaritmos, propiedades que tengan intrínsecas, pero no la tienen.
¿Por qué hago esto? Porque si yo reemplazo en A, obtengo f de A menos A. Y si obtengo el g de B, reemplazo y me queda f de B menos B. Y yo sé cuánto vale este valor, porque yo sé que f de A es menor que A. Por lo tanto, esto es negativo. Esto es menor que 0, estrictamente. Porque la A es mayor que f de A. Y este otro valor es positivo. Entonces, lo que hice es crear otra función, una g, pero es como que la desplazara. Entonces ahora esta función g para A es negativo y para B es positivo. Entonces tiene que haber un punto entre A y B, tiene que haber un punto, cualquiera, no lo conozco, lo voy a llamar C, que sea 0. Entonces, como hay un punto para GC que sea 0, estoy diciendo que existe un punto que cumpla esto. Y por lo tanto, hay un punto que el f sea igual a 0. Entonces, si uno se da cuenta, cuando se sabe las propiedades, estos tipos de ejercicios, cuando te preguntan demuestre, son súper cortos. Porque o te sabes la demostración o no te la sabes, así de simple. Y para eso había que aplicar los conceptos que ya habíamos visto antes en clase o han visto con otros profesores, que es sobre la continuidad de una función. El segundo ejercicio, vamos a agregar una hoja, para este caso, es el siguiente. Vamos a copiar el enunciado. Oh, copiar y lo vamos a pegar. Y nos dice el enunciado que demostremos, voy a agrandar esto, ahí. Dice demostrar que esa ecuación, que es un polinomio con funciones trigonométricas, tiene alguna raíz entre 0 y 2π. Es lo único que hay que demostrar, que ese polinomio, porque es un polinomio, que tiene una raíz cubo y una constante y hay polinomio, pero al mismo tiempo también está fusionado con funciones trigonométricas. Entonces, fíjense en mi primera observación, el argumento es el mismo que el que está afuera. Por lo tanto, la única forma que ese x esté en radianes. No puede ser grados. Porque si fuesen grados, estoy multiplicando un grado al cubo y eso no se puede hacer. No se puede. No puedo multiplicar 30 grados por 30 grados por 30 grados. Eso no existe. Sí, sí es un radian. Los radianes es la ventaja y por eso se trabaja en radianes, porque es un número, simplemente. No es un grado. Entonces, esta ecuación, los resultados tienen que estar en radianes. Igual lo vuelvo a decir esto por la solución que está acá, el 0,2pi. Y ahora nosotros queremos resolver esta ecuación. Realmente no es resolver porque la dice demostrar simplemente. Entonces, cuando dicen demostrar, de nuevo entra esta duda de que solamente hay que saber si hay alguna propiedad y simplemente aplicarla. No resolverla, no, ahí se resuelva. Entonces, ¿qué podríamos hacer? La misma idea. Tenemos una función que no conozco, que no la voy a conocer, porque hay una combinación de trigonometría y todo. Y voy a evaluar los extremos, para ver qué pasa. Siempre hay que evaluar los extremos primero. Entonces tengo los extremos que es el 0 y 2pi. Si yo evalúo en 0, este término se hace 0, y el seno de 0 es 0. Y me queda simplemente menos 3. Sí. Se podría hacer, a ver. O, tenemos esta ecuación, sí. Pero en 0 tira sin determina, porque da para menos 3 y no es igual a 0. Y para el 2pi obtendríamos el resultado, a ver, déjeme verificar, el 2pi me da 0
El coseno de pi es 1. Sí. Esto es 0, esto es 1. Ah, ya está. Ya. Ya me había equivocado algo. El seno de 2pi no es 0, es 1. Entonces me da 17 más 3 me da positivo. Entonces la función está mal dibujada. Porque cuando evalúo en 0, que es el punto de acá, la función tiene como valor 17 menos 3, 15, más o menos. Ahora, cuando yo la reemplazo en 2pi, el valor que tiene esta ecuación, por decirlo de alguna manera, en el 2pi me estaría dando en 2pi, esto sigue valiendo 0, esto sigue valiendo 1, y esto sigue, me quería 2pi menos 3. 2pi al cubo, sí, 2pi al cubo es mayor que 3, y me estaría dando positivo. Entonces grafiquemos. Vamos a tomar los dos puntos, les voy a explicar. Cuando el x vale 0, cuando el x vale 0, tendría como resultado que este término es 0, y este término me está dando de nuevo 0. Entonces me quedaría solamente el menos 3, igual 0. Cuando el x vale 2pi, estaría obteniendo como resultado, que esto es por aproximación simplemente, estoy haciendo como una aproximación, el 2pi me estaría dando 1, esto me está dando 0, y acá tendría solamente el 2pi al cubo. El 2pi al cubo es mucho mayor que 3, porque el 3 es aproximadamente, el pi es 3,14, por 2 es 6, ya el 3,14 elevado al cubo es como un 27 por 2, es positivo. Es un número que es positivo y es mayor que 0. Entonces, tenemos esta idea en la cual para valores de 0 la función está por acá, y cuando vale 2pi es un valor positivo. Tendría que ver si la función es continua, y la función es continua, primero. Porque la función no se indetermina en ninguno de los puntos, entre 0 y 2pi. La función cúbica es función continua, el coseno es función continua, y la función seno es continua entre 0 y 2pi. Por lo tanto, esta función en primera instancia es continua. Lo segundo, habría que hacer exactamente lo mismo que el anterior, buscar una función que busque esta ecuación y que me asegure de nuevo que me dé positivo y negativo. ¿Por qué? Porque estas son unas aproximaciones que realmente no están cumpliendo la ecuación. Si se dan cuenta, esos tramos no pertenecen a la ecuación, tanto 0 como 2pi, si yo lo reemplazo, no cumplen la ecuación, no pertenecen a ese valor. ¿Y por qué no pertenecen? Porque no cumplen este valor que está ahí. El menos 3, o el que es negativo igual 0, tendría que dar 0, y no lo da. Y el otro valor que tendría que dar 0. Ya teniendo esta ecuación, ahora lo que tendríamos que demostrar entonces es que va a haber un punto en el cual que cuando pase esto tenga que dar 0. ¿Por qué? Porque ese punto es lo que nosotros llamamos raíz. Ya lo habíamos hablado en clases anteriores, que eso es una raíz. La raíz es simplemente cuando el evaluar me da como solución igual 0. Aquí lo que pasa, y aquí les voy a decir, aquí hay un error. Aquí hay un problema, que esto tiene que ser función. Esto es función de x, no es 0. Si no, no tiene solución. Porque no me da para ninguno, me va a dar 0. Ni para... No es una función continua. ¿Por qué? Fíjense. Reemplacen solamente en valores de pi, pi cuarto, pi tercio y todo, los números que ustedes conocen, y de ninguna manera te va a dar 0. Así no te va a cumplir esos términos. Imaginemos el pi medio. El pi medio es el más fácil. El pi medio está entre el 0 y el 2pi. El pi medio da como resultado en seno 1,
me queda 17, y el otro me da 0. 17 menos 3 no es 0. Entonces el pi medio no pertenece a la función. Por lo tanto, realmente no es una función, pues una ecuación va a ser de este estilo. Va a ser, es como si seguía como cortada en muchos puntos, porque solamente muy pocos puntos van a pertenecer. Entonces, ahí está. Como nosotros quisiéramos resolver, usar esta idea de la función, podríamos aplicar que en vez de 0 sea una función de x. Y esa función de x va a pertenecer a los valores, va a tomar todos los valores, pero no son todos la f de x. Simplemente de esos los que sean igual 0 son los que pertenecen a la ecuación, que están por acá. Pero esos puntos están dentro de la función f de x. Todos los puntos están dentro de la función f de x. Entonces ahora yo solamente quiero corroborar que uno de esos puntos sea 0. Y como yo ya sé que al evaluar en 0 me dio menos 3, que es negativo, y otro valor me dio el valor 2pi, me dio positivo, sí o sí hay puntos en el cual va a dar 0, porque es una función que es continua. Pero esta es una ecuación. Esta ecuación es simplemente las ecuaciones que dan 0, que son las raíces. Estas funciones son los valores que si yo reemplazo dan raíces. Entonces no me están diciendo que lo encuentre, solamente que demuestre. Entonces, como resumen, de nuevo, para que lo entienda, porque este es uno de los más complicados. Nosotros tenemos una ecuación. Esa ecuación no es continua. Esa es una ecuación, no es una función. Esa ecuación tiene ejemplo, va entre 0 y 2pi. Y hay ciertos números que yo no conozco que pueden cumplir esa ecuación. Y esos valores de esa ecuación me van a dar 0. Me van a dar 0. Que si yo reemplazo un ejemplo, no lo sé, en pi tercio, si yo reemplazo ese valor en pi tercio, lo que va a dar que si yo reemplazo en pi tercio y acá, me va a dar 0. La ecuación cumple el 0. Entonces está dentro de la ecuación. Ahora, lo que yo digo es no verlo como una ecuación, sino que verlo como una función. Entonces, yo puedo graficar esa función y va a ser como de este estilo y va a ser continua. Y en alguno de esos puntos va a dar 0, porque van a pertenecer a la ecuación. El resto no pertenece a la ecuación. El pi medio ya demostramos que no pertenece a la ecuación, no se puede, no pertenece. Pero sí la puedo graficar. Entonces, la función es continua y yo puedo evaluar en 0 y puedo evaluar en 2pi. Y la función en este caso me dio negativa y en este caso la función me dio positiva. Y la función es continua, entonces como es negativa y es positiva, está obligada por lo menos una vez, por lo menos en el peor de los casos, a hacer esto, pasar por 0. Por lo menos una vez. Y por lo menos hay una raíz. Tiene por lo menos una raíz. Puede que tenga más de una, o puede que tenga más de dos. Pero por lo menos yo me aseguro que tiene una raíz. La función. Si la función es continua y tiene por lo menos alguna raíz, en ese punto de esa raíz es justo el valor que cumple esta ecuación. ¿Por qué digo que está erróneo en cierta medida? Porque fíjense que el término raíz solamente pertenece a funciones. Y aquí tengo una ecuación. Y dice, demuestre que la ecuación tiene una raíz. Y no puede ser porque es una función. Entonces aquí el que hizo este ejercicio, no sé qué era gracia, tiene un error porque es como que te está ayudando, porque al poner raíz es como que tú tienes que ver esto como función, pero fue contraproducente porque bastaba con que fuese función y no cero. Era como redundante. Porque no hay i. En la ecuación, si esto fuese realmente una ecuación como función, tendría que haber un término i. Y despejamos el i y obtenemos una función. Y le podemos sacar la raíz. Pero tenemos una ecuación. Entonces, este párrafo no debería existir, lo voy a poner en negro. Esto no debería estar.
y solamente se tendría que poner, demuestre que la ecuación tiene valor entre 0 y 2pi. Ahí sí, porque estoy diciendo que la ecuación tiene algún número que si yo lo ingreso está entre 0 y 2pi. Entonces aplicamos este enunciado. O, es decir, demuestre que esta función tiene raíces, que es lo mismo. Pero ahí mezclaron dos cosas. Entonces tenemos ya el ejercicio. Primero, el de los dos extremos. Entonces cumplimos primero estas dos y recién acabamos de hacer también el de la circunferencia. Ahora nos vamos por una elipse. Dice, encontrar la ecuación de una elipse que pasa por el punto P. Entonces va a haber un punto por acá, P, y que tiene dos focos. Un foco 1 y un foco 2. Y el foco 2 es menos 3, 1. Entonces nos están pidiendo que grafiquemos la ecuación y encontremos la ecuación de la elipse con esos dos focos y ese punto P. Entonces lo primero que hay que hacer es graficar para poder visualizar la elipse, para tener una idea más o menos de qué forma tiene. Y nos daríamos cuenta que si lo más importante son los focos, porque esos son los que pertenecen a la elipse y los generan. Tenemos el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, y obtenemos el 1, 2, 3, 3, menos 3, 1. Entonces tenemos estos dos focos. La elipse tiene la particularidad que es una línea recta, no me salió recta, pero tiene que ser una línea recta, que cuando pasa esta elipse por esto, cuando se genera, el foco va a ser, los focos van a ser los puntos medios. No hacemos focos todavía elipse rodada, eso se ve en más de 2, pero al no ser rodada, puedo dar la certeza de dónde está el centro de la elipse. Porque la distancia que hay de aquí a acá tiene que ser la misma de aquí a acá. Entonces esta distancia que hay acá entre el 5 y el menos 3, que me da 8, la distancia tiene que ser 4. 4 para acá y 4 para allá. Entonces ya por lo menos conozco un valor que es C, que es dentro de una elipse, a la distancia que hay entre el foco y el centro de la elipse, que no lo conozco, no conozco ese centro, aunque podríamos calcularlo, porque entre los dos focos tiene que estar el centro. Fíjense que cuando uno ve los focos, en los focos siempre hay algo que tiene que estar en común. O el X va a estar en común o el Y va a estar en común. Porque o está en una elipse en el eje vertical o en una elipse en el eje horizontal. En este caso, como comparten el Y, es una elipse horizontal. Y eso quiere decir que el punto medio, que es el centro, tiene que tener como coordenada ahí 1. Y el otro valor es el punto medio entre el 3 y el menos 3 y el 5, que me estaría dando 1. 1 más 4, que es el valor de C, que es la distancia, me da 5, 1, y 1 menos 3 me da el menos 3, 1. Entonces este es el centro de la elipse, ya encontramos el centro de la elipse. Entonces tenemos la ecuación de la elipse de esta forma. Ya tenemos los primeros valores. Ahora nos falta encontrar el a cuadrado y el b cuadrado para que dé 1. Pero ya encontramos primero la primera parte. Ahora hay que encontrar el a y el b. Para eso hay que usar el p. El punto P pertenece a la elipse. Está dentro de la superficie de la elipse. Por el perímetro, ahí te das este punto, el 4, 2. Entonces, uno podría pensar en calcular la distancia entre esos dos puntos. Porque la distancia, ¿por qué es tan importante la elipse? Porque es constante. La suma de esas dos distancias siempre va a ser constante. Entonces la distancia 1 va a ser la distancia de F1, vamos a poner. No, F2, porque es negativo. F2 con la distancia de P. Y esa distancia va a ser, ¿cómo se calcula? Vamos a poner ahí. Que d cuadrado es simplemente la recta, que sería el de los x, sería 4 menos 3 al cuadrado más 2, ahora el y, menos 1.
Y para la distancia 2, que sería el F1P, obtendría simplemente el valor de 1 de 2. Sería 4 menos 5 más 2 menos 1, que son los valores de X y el Y de cada uno de los puntos. De D1 obtendríamos entonces 7 al cuadrado 49, 49 más 1, 50. Y de 2 al cuadrado obtendríamos 1 más 1, 2. En raíz cada uno, porque son la distancia lo que me interesa, raíz de 50, que es aproximadamente cuánto tiene que ser, el 25 por 2, y el 25 es 5 raíz de 2, y el de 2 es raíz de 2, raíz de 2. Entonces la suma de los dos, de D1 más D2, que es constante en una elipse, me va a dar 6 raíz de 5. De 2, disculpa. 6 raíz de 2. Se suman estos dos términos. Entonces la elipse, y en cualquier elipse, cuando yo dibuje la elipse, la distancia que hay entre los dos focos y cualquier punto me va a dar siempre 6 raíz de 2. La suma de este término más este término es 6 raíz de 2. Pero hay un punto en particular, que es este punto de acá. El simétrico. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa tanto? Porque yo puedo conocer el valor de este, que es B. Y este yo ya lo conozco, que es C. Y me faltaría ese valor que es A. Y de ahí viene, si yo hago el Pitágoras para esos valores, me queda B cuadrado más C cuadrado igual a cuadrado. Y de ahí viene la ecuación de la elipse. Algunos se la saben como al revés con un negativo. Dicen, ¿de dónde viene el negativo? Es por eso, porque la hipotenusa no es C, ahora la hipotenusa es A. Entonces, ¿para qué me sirve? Porque yo ya conozco la distancia, yo ya sé cuánto vale esta distancia, la suma de esas dos. Y en ese punto simétrico, esa distancia se divide por 2 y me obtengo el valor de A. El valor de A es 3 raíz de 2. ¿Por qué? Porque esto es A, lo voy a poner con morado, esto es A, y más otro A, porque son simétricos, me tiene que dar 6 raíz de 2. Entonces 3 raíz de 2, tengo el A. Tengo el A, ya, y conozco el C, que era 4. Entonces puedo calcular B. El B, entonces me quedaría A cuadrado, el B cuadrado me quedaría A cuadrado, que sería 9 por 2, menos C cuadrado, 16. 9 por 2, 18, 18 menos 6, 2. Entonces el B es raíz de 2. Yo me diría, complicado, porque si yo reemplazo acá, el A y el B, uno está acostumbrado a que sean números enteros, no raíces. Pero el A es el A al cuadrado, se pone acá. Entonces me quedaría 18 y el B me quedaría un 2. Veamos si cumple. Porque me dice, encuentra la ecuación de la que para estos P, para ese P es D. Entonces si yo reemplazo acá, a esto lo reemplazo en 4 y esto en 2, me quedaría 4 menos 1, 3. 3 por 3, 9. 9 partido en 18. Más 2 menos 1 es 1 al cuadrado 1 medio. Y eso me da 1, porque esto es 1 medio también. Entonces me queda el 1 medio. Y ahí obtendría la ecuación de la elipse. Entonces, en resumen, primero siempre tenemos información y información que nos da. Y tenemos que pensarla en cómo poder trabajarla. La primera forma es poder dibujar. Siempre que son gráficas, en este caso, una figura geométrica, la tenemos que graficar. Y graficar inmediatamente lo que tenemos. Entonces siempre se dan cuenta que en la elipse o la van a tener de esta forma o la van a tener de esta forma. Y si te dan los focos, te están dando el centro automáticamente. Entonces si te dan el centro, tú puedes saber C. Ya obtienes C inmediatamente con los dos focos. Y con un punto te están dando la distancia. Si tienes los focos y las dos distancias. Entonces hay que saberse muy bien en los conceptos de elipse. Por eso les dije de nuevo al principio de la clase que esta pauta, oye, no hay más, si hay más, pero arriba,
Esta pauta es simplemente saberse definiciones. Son ejercicios súper cortos, pero hay que saberse las definiciones muy bien. El más complicado fue demostrar esta función, esta ecuación, en la cual teníamos que aplicar el concepto como de función, pero habíamos que entender que era una ecuación. Después aplicamos esta también de esta idea de que si la función es continua y tiene valores positivos o negativos, obligadamente tiene que pasar por cero. Y también la de la circunferencia. Ahora, para terminar, un límite, que ya hemos hecho tantos límites que yo creo que igual les va a salir o lo va a entender muy rápido, y dicen determine si esta función es continua. Entonces lo que hay que demostrar es que esta función es continua. Y si no es continua, reparar las discontinuidades si es posible. Entonces la función inmediatamente nos damos cuenta que no es continua, porque la parte del denominador tiene dos valores que nos va a dar, el 0 y el 1. Entonces esta función no la conozco, pero si fuese de esta forma, en 0 y en 1 no es continua. Ese valor no se puede calcular. Entonces lo que hay que ver ahora es que si esas discontinuidades son reparables o no son reparables. Porque si son reparables, fácilmente correr el punto hacia abajo y repararla, pero si tiende a los infinitos positivos y negativos ya no se puede reparar, hay que hablar. Por eso dice en lo posible que sea reparable. Entonces eso es lo que hay que hacer. Ver si esta función en cierta medida se puede reparar. Entonces tenemos la función seno de pi x menos 1 partido en x menos 1. Entonces tenemos que probar dos límites. El límite de x cuando tiende a 0, porque se indetermina en 0, y el límite de x cuando tiende a 1. Visualmente el más fácil es el x menos 1. ¿Por qué? Porque en x menos 1 ya tengo el argumento dentro. Entonces, como lo tengo dentro del argumento, se me es fácil hacer un cambio, solamente multiplicar por un término para que aparezca el límite del seno partido, del seno de x partido en x, con un cambio de variable. A lo que voy es que primero puedo multiplicar por pi, arriba y abajo, para que aparezca el argumento. Y puedo hacer un cambio de variable. U es igual, y recuerden, siempre les digo, fíjense en esto. Eso yo quiero que se haga 0, entonces x menos 1. No al argumento, coincide, tiene que coincidir, pero no siempre. Y ya hicimos un ejercicio en el cual el cambio de variable era de otra forma más fácil. Oye, disculpa, ¿Sí? ¿Por qué no era continua? Que aún no Sí. me queda claro ese tema. Porque a priori el x no puede ser 0 y el x no puede ser 1, porque están en la parte de abajo del denominador de una fracción. Entonces pueden estar debajo del denominador de una función. Por eso es discontinuo, porque no puedo darle valor 1 porque se indetermina en la parte de abajo. Ya. Entonces, ahora, si hago el cambio de variable, entonces me quedaría seno de pi u partido en x, y el x es u más 1 por u. Y aquí aparece el pi que yo les dije que tenían que poner el pi, y ahí aparece el argumento. Por lo tanto, el pi sale para afuera, y me quedaría el límite de 1 partido en u más 1, cuando u tiende a 0, multiplicado por el límite de seno de pi u partido por pi u. Y este tiende a 0, el u tiende a 0. Entonces esta ya la conocemos, que es 1. Es una identidad. Y me queda simplemente pi evaluado en 0 por 1. Entonces la función vale pi. Es reparable. Eso es lo que nos sirve los límites. El límite, yo ya sé que es indeterminado.
La función no puede tener ese valor. Pero yo la pude reparar, porque dije, entonces cuando se acerca al 1, en vez de que sea la función, entonces cuando yo escriba la función acá, f de x, cuando el x sea 1, no le voy a pedir que sea la función, sino que sea pi. Porque cuando se acerca por el límite, cuando se acerca por la derecha o la izquierda, aquí estamos haciendo derecha e izquierda, yo quiero que sean iguales. Entonces, la única forma que dé, por aproximación, es que dé el valor pi. Y ahora nos faltaría ver para el caso de 0, si es reparable o no es reparable. Entonces, veamos si es reparable o no es reparable. Para el caso de 0. En el caso de 0, uno se da cuenta que aquí hay este término que está acá, no hay forma. Primero tengo que evaluar en 0. Queda seno de menos pi arriba, partido en 0. Y este también da 0. Entonces 0 partido en 0. Entonces tengo que ver cómo hacer un cambio de variable para ver si lo puedo arreglar de alguna forma, pero a primera vista no se puede hacer. Mucha gente va a decir no, porque ese argumento pertenece al x-1, no al x. Pero cuando evaluamos, te da una pista, porque cuando evaluamos nos dio el seno de menos pi. Entonces, ¿cuál es la pista? Fíjense, que ese seno de la función real era pi, pero multiplico pi x menos pi. Esta función yo la puedo graficar. Voy a graficar acá. Esa función seno yo la puedo graficar. Esa función seno, voy a dibujar primero la función seno normal. Esta es la función seno normal. Y la función pi x menos pi está desplazada. Pi. No es como el coseno, porque el coseno es con pi medio. Con pi medio queda ahí y queda una función coseno. Si esto fuese pi medios, lo puedo convertir en coseno. Pero está desfasada en pi. Entonces es así. Eso también es una propiedad matemática, por si acaso, que cualquier función de alfa menos pi es igual a menos seno de alfa. Porque está desfasada por una distancia de pi. Y la vuelve una función al contrario. En vez de la función seno es menos seno. Porque tiene la forma opuesta, por parte hacia abajo. Entonces, esta función seno de pi x menos 1 partido en x por x menos 1 es simplemente menos seno de pi x partido en x por x menos 1. Y le falta un pi, y multiplico arriba un pi, para que todo esto sea igual en el argumento. Y hago exactamente lo mismo con el límite ahora, pero con el límite 0. Entonces hago exactamente lo mismo que hicimos con el x menos 1. El límite cuando x tiende, porque no lo he cambiado, no hago cambio de variable, cuando x tiende a 0, me quedaría el menos pi de seno de pi x partido en pi x por x menos 1. Y eso es lo mismo que menos pi sale para afuera, el límite de x tiende a 0 de seno de pi x partido en pi x por el límite de 1 partido en x menos 1. Todo esto es 1 y me quedaría menos pi partido en menos 1, que es pi. ¿Por qué menos 1? Porque acá se hace menos 1 cuando evalúo en 0. Entonces la función, la reparé, ¿tiene discontinuidad? Sí, pues tiene discontinuidad en 0 y en 1. Eso quiere decir que si yo la quiero graficar, si yo quiero graficar esta función, esa función, si yo la grafico, van a haber puntos que es discontinua. En 1
y en 0. Pero esas discontinuidades son reparables las dos. Y basta que, en vez de que reemplace por la función, evalúe en pi, que es el valor que dio, pi. Entonces, como solución final, porque dice que la repare, la función f de x va a ser seno de pi x menos 1 partido en x cuadrado menos x para todo x perteneciente a los reales menos el 0 y el 1. Y cuando el x sea igual a 0, 1, vale pi. Y ahí la reparé. Solamente con el concepto de límite. Entonces ahí ya obtendríamos la solución final, que es lo que les pregunta, la discontinuidad. Lo gracioso de este ejercicio es que pudimos por lo menos aplicar el concepto de límite de otra forma, poder reparar funciones. Se dan cuenta que yo siempre les recalqué que lo importante era saber el límite porque le habría un mundo para entender que las funciones fuesen continuas. Entonces hicimos una de continuidad, geometría hicimos dos, el de la circunferencia. Entonces apréndanse los conceptos tanto de distancia, porque aplicamos distancia entre dos puntos. Y para ecuación de la circunferencia. También hicimos estos dos problemas que eran como de aplicación de entender continuidad de una función. ¿Qué significa que una función sea continua? ¿Y qué conlleva la diferencia entre una función y una ecuación? Y terminamos con la de la elipse. Entonces la elipse nos vuelve a recalcar que hay que saberse las propiedades de cada figura geométrica que estudiamos. Y eso. Entonces lo estaríamos viendo. Recuerden que la próxima semana no hay clase, lo estaríamos viendo en 2 semanas más. Y recuerden que esta clase ya fue grabada y la pueden ver dentro del día. ¿Ya? Eso. Lo estamos viendo. Cuídense. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Vale, profe.